Las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que estar, es un lugar extraordinario. Merece la pena pasar el tiempo allí. Marcus du Sautoy. Donald en el país de las matemáticas, o cuyo nombre en su idioma original es Donald in Math Magic Land, es un cortometraje educativo de 27 minutos de duración, que fue publicado el 26 de junio de 1959 y cuyo protagonista es el pato Donald. El director de este cortometraje es Hamilton Luske y en 1959 este cortometraje fue nominado a los premios Oscar como mejor cortometraje documental. 2 años después de su publicación, en 1961, fue considerado y presentado como parte del maravilloso mundo de Walt Disney a color. Como lo explica el mismo Walt Disney, los dibujos animados son un buen medio para estimular el interés. Recientemente hemos explicado las matemáticas en una película y de esa forma entusiasmó al interés público en este tema tan importante. Lo cierto es que las matemáticas están presentes en casi todo lo que nos rodea, aunque la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta. Es por ello que este cortometraje nos maravilla guiándonos por aventuras donde la matemática es la principal protagonista, ayudándonos a su vez a descubrir cuán importante es y cuánto están presentes en nuestra vida. Desde el arte hasta la diversión, nos sumergimos en el maravilloso mundo de las matemáticas. El pato Donald, con rifle de caza en mano, atraviesa una puerta enorme. Al cruzarla, descubre el país de las matemáticas, un extraño mundo de fantasía que contiene árboles con raíces cuadradas, una corriente que fluye con números y un lápiz que dibuja números en el cielo y que le gana una partida de 3 en raya a Donald. Un pájaro geométrico recita de manera casi perfecta los 15 primeros dígitos de pi. Pronto Donald oye la voz del espíritu de la aventura, quien le guiará en su viaje a través del maravilloso mundo de las matemáticas. En un principio, Donald no se muestra interesado en explorar el mundo de las matemáticas, creyendo que las matemáticas son para locos. Sin embargo, cuando el señor espíritu sugiere una conexión entre las matemáticas y la música, Donald empieza a sentirse integrado. Primero, descubre las relaciones entre octavas y longitud de cuerdas que desarrolla la actual escala musical. Luego Donald viaja a la antigua Grecia, donde Pitágoras y sus colegas están descubriendo esas mismas relaciones. Pitágoras, tocando el arpa, un flautista y un contrabajista realizan un jam session, en la que Donald interviene tocando un jarrón como bojón porque quería ponerle el ritmo al grupo. El espíritu explica que la música de Pitágoras establece los parámetros de la música actual y que no se hubiera llegado a ellos sin la ayuda de un loco. Este fragmento finaliza con una secuencia de una imagen real, en la que unos músicos tocando jazz y música clásica.
un apretón de manos a Pitágoras, que desaparece, Donald encuentra en su mano un pentagrama, el símbolo de la sociedad secreta de los pitagóricos. El espíritu le explica a Donald cómo el pentagrama aparece el misterioso número áureo. Luego, se evidencia que el pentagrama contiene un patrón para construir varias veces rectángulos dorados, uno sobre el otro. Según el espíritu, el rectángulo dorado ha influido de varias formas, tanto a culturas antiguas como contemporáneas. Donald aprende cómo el rectángulo dorado aparece en muchos edificios antiguos, como el Partenón y la Catedral de Notre Dame. Pinturas como la Mona Lisa y varias esculturas como la Venus de Milo también contienen varios rectángulos dorados. Su uso también se encuentra en la arquitectura moderna como la sede de la ONU en Nueva York. Los artistas modernos también habrían redescubierto la magia de este concepto. El cortometraje aquí nos enseña que el rectángulo dorado no solo se encuentra presente en la arquitectura clásica, sino también dominó la idea de belleza en la arquitectura del hemisferio. Así como ellos, los pintores del Renacimiento también lo usaron, y los artistas modernos han redescubierto su magia. Esta es una importante muestra de que las matemáticas están presentes en las distintas formas de expresión creativa del ser humano. Además, mediante la percepción de las matemáticas podemos establecer una relación con los símbolos. El símbolo es una figura retórica que consiste en utilizar un objeto real para referirse a algo espiritual o imaginario, o simplemente para evocar otra realidad. El símbolo pertenece al grupo de figuras de los tropos. En matemáticas nos encontramos familiarizados con este término. Así como se viene mostrando en el cortometraje, los símbolos forman parte esencial de esta ciencia. Nos permite comunicarnos y expresar correctamente nuestros descubrimientos. Y esta relación da muestra y nos ayuda a entender nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre. Cuando hablamos de matemáticas, también hablamos de filosofía. Recordemos que los primeros grandes matemáticos fueron también grandes filósofos, ya que cuestionarse y sentir curiosidad por el mundo que nos rodea ha sido el motor de grandes descubrimientos y propuestas matemáticas. Es por ello que es interesante pensar en que las matemáticas también nos ayudan a descubrirnos como personas. Estas nos hacen libres y críticos ante nuestra realidad y también nos invitan a cuestionarnos constantemente, despertando nuestra curiosidad. Es así como las matemáticas, los símbolos y la naturaleza del hombre están sorprendentemente relacionados. El cuerpo humano y la naturaleza. Respectivamente, el espíritu muestra a Donald cómo el rectángulo y el pentagrama se relacionan también con el cuerpo humano y la naturaleza. El cuerpo humano contiene las proporciones ideales de la sección dorada. Donald, sobreinterpretando el consejo del espíritu, intenta hacer que su propio cuerpo quepa en dicha proporción, pero sus esfuerzos son inútiles. Termina encerrado completamente en el pentágono. El pentagrama y el pentágono se presentan en muchas flores y animales como las petunias, el jazmín estrella, la estrella de mar, etc. Y, con la ayuda del interior de una concha neutilina, el espíritu explica que las proporciones mágicas de la sección dorada son a menudo encontradas en las espirales de los diseños de la naturaleza. Citando a Pitágoras, todo está organizado según el número y la forma matemática. Si el capítulo anterior deja ver cómo el hombre se expresa en términos matemáticos, en este capítulo se nos muestra cómo la naturaleza e incluso nosotros mismos somos parte de una expresión matemática. Juegos. Donald aprende que las matemáticas no solo se aplican a la naturaleza, la arquitectura y la música,
sino que también a los juegos, puesto que se juegan en superficies geométricas como es el caso del ajedrez, el béisbol, el fútbol americano, la rayuela, etc. También se hace referencia al libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Además de escritor, Carroll también era matemático. Esta parte del cortometraje es bastante clara, pues deja ver cómo las matemáticas también forman parte de las distintas disciplinas deportivas y juegos recreativos con los cuales los seres humanos nos divertimos a diario. Además, el divertirnos y recrearnos es para muchas personas una parte importante de expresar nuestra libertad, y las matemáticas nos permiten hacerlo mediante los juegos y deportes, como algunos de los que se muestran aquí. El espíritu le pide a Donald en ese momento realizar un juego mental. Le hace la pregunta: ¿listos para el juego más interesante de todos? Claro que sí, responde Donald. El campo en el que se juega es tu imaginación, pero el espíritu se da cuenta que la mente de Donald está muy contaminada de ideas anticuadas, torpeza, conceptos falsos, supersticiones y confusión. Pero ¿en qué condiciones está tu mente, Donald? Para poder pensar bien, tenemos que hacer una limpieza. Después de que se haya realizado la limpieza de su mente, Donald juega con un círculo y un triángulo en pensamiento. El espíritu le pidió que se imagine un círculo perfecto. Perfecto. Ahora coloca un triángulo adentro. Hazlo girar y ¿qué es lo que obtenemos? Una esfera. Muy bien. Todas las formas nacen primero en la mente. Le pide que corte una rebanada de arriba y tendrá la sección de un lente. Esta va a ser la sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos tienen su origen en las matemáticas. Las matemáticas son algo más que simples números y ecuaciones. Es así como Donald se siente muy impresionado de todas las cosas que está diciendo el espíritu. Ahora, nuevamente regresemos al círculo y al triángulo. Lo hacemos girar. ¿Y qué es lo que obtenemos? Una rueda. El círculo ha sido la base de muchos inventos del hombre. En la mente se pueden crear todas las cosas más maravillosas. Se descubren invenciones útiles como estos, ¿no? Como ha sido la rueda, el tren, la lupa, el resorte, la hélice y el telescopio. Así es como, al hacerle una línea al cono, obtenemos un resorte. Incluso todas estas maravillas que nos muestra la matemática es lo que nosotros actualmente vemos en nuestra vida diaria. Ahora, en el infinito y el futuro, solo en la mente se puede concebir el infinito. Donald descubre que los pentagramas pueden ser dibujados uno sobre otro de forma infinita. El espíritu declara que el conocimiento científico y los avances tecnológicos son limitados y para poder desbloquear las puertas, la clave del futuro es por medio de las matemáticas.
En esta parte, Donald se da cuenta que solo las matemáticas son las que pueden abrir las puertas hacia el futuro. Hacia el final de la película, Donald entiende y aprecia el valor de las matemáticas, y la película cierra con una cita de Galileo Galilei. Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Después de haber analizado el cortometraje, vamos ahora a presentar esta entrevista, que es más bien un fragmento de una conferencia tomada del canal del BBVA Aprendemos Juntos como parte de un proyecto de educación para una vida mejor. El doctor en matemáticas, Eduardo Sáenz de Cabezón, quien además es divulgador de la ciencia alrededor del mundo, brinda esta conferencia donde nos explica para qué nos sirven las matemáticas y además lo relaciona con la felicidad y la construcción de la persona. Esto complementa lo analizado en el cortometraje. Escuchemos. Todos los días, y no sé si os sorprende o no, todos los días hay alguien que está intentando manipularnos. Y todos los días hay alguien que está utilizando fallos lógicos para tratar de manipularnos. Y todos los días hay alguien que nos está disfrazando los datos para tratar de manipularnos. Y si uno tiene el rigor de las matemáticas y tiene la capacidad de entender eso, es más difícil de manipular, es más libre, es un ciudadano crítico, es una ciudadana crítica. Las matemáticas son un instrumento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. O sea, para ejercer la libertad como ciudadanos necesitamos las matemáticas. Y eso uno dice, ay, me está sonando un poquito raro eso, ¿no? No, pero es verdad que cuanto uno más es capaz de analizar con rigor las situaciones, de tener ese rigor que te aportan las matemáticas, ese aislamiento de los problemas, uno es más difícil de engañar. Y también si sabe interpretar los datos, y también si sabe interpretar los argumentos, y ahí está la lógica, ahí está la estadística. Son el lenguaje de la ciencia. Esto se lo debemos a Descartes, como decimos nosotros, ¿no? Descartes. Toda aquella persona que vaya a estudiar con un método científico cualquier cosa, y cuando hablo de ciencias no hablo solamente de biología, de física, hablo también del método científico en historia, en sociología, en todas las humanidades. Va a necesitar estadística o va a necesitar modelización. Las matemáticas están ahí presentes en cualquier acercamiento científico a cualquier disciplina. Luego hay otra cosa, y es muy curioso, que Platón decía que enseñan tantas horas de matemáticas porque las matemáticas nos ayudan a buscar el bien, a través de la verdad buscar el bien. Pese a que esto no está de moda hablar así, de alguna forma, también las matemáticas nos meten en eso, ¿no? El salir de uno mismo, el salir de los condicionantes que tenemos para buscar otras cosas que están un pelín más allá. Que las matemáticas están detrás de todo lo que hacemos en este mundo científico y tecnológico, detrás de todo. Ya, pero ¿y qué? ¿Y qué? O sea, eso a mí en mi vida cotidiana me sirve de algo, no me sirve de nada. ¿Cuál es la trampa que digo que hay? La trampa me parece que es que solamente estudiemos aquellas cosas que luego voy a aplicar en mi profesión. ¿Por qué? Nos perderíamos casi todo. Casi todo lo que damos en la escuela, lo siento, no os va a servir para nada en el día a día. No lo vais a usar materialmente en el día a día para nada. Pero el proceso de haber aprendido todo eso ha moldeado nuestra persona, nos ha hecho conocer el mundo, nos mete dentro de la tradición en que estamos y nos sirve, nos hace ser más útiles a nosotros, ¿no? Entonces esa trampa de solamente estudiar las cosas que sirven me parece que es convertir la educación solamente en formación para una profesión específica. Y la educación, sobre todo a los niveles primarios, es una construcción de la persona. Y las matemáticas sirven también para la construcción de la persona. Y la otra cosa para que las matemáticas sirven es, como decía un poco antes, para ser más felices, para ser más plenos, para saber, por un lado, comprender el mundo en el que estamos y, por otro lado, comprendernos a nosotros mismos. Hay pocas cosas que sean más humanas que las matemáticas. Probablemente el hecho de que somos seres orales, que nos interesan las historias, y que somos seres matemáticos, que medimos el mundo, que lo contamos, que tratamos de comprenderlo y sistematizarlo. Y para eso sirven las matemáticas, para eso sirven las matrices, para eso sirven las operaciones. Y es que muchas veces me parece que nos planteamos la educación, tanto los chavales, las chavalas, desde bien pequeños, como los sistemas educativos, los profes y los padres, que es, tú estudia esto porque en el futuro te va a servir. Porque para que tengas una profesión en el futuro. Ya, ¿y el presente qué? ¿Y el presente qué? O sea, los niños son personas. Las niñas son personas ya. Y tienen una vida ya. Y tienen todo el derecho a ser felices ya. Los adolescentes sois personas ya. Y tenéis todo el derecho a ser felices ya.
Entonces, a veces ocurre que mientras estamos fastidiándonos, pero no, fastídiate porque en el futuro te va a servir. Ya, pero es que podría ser que aprenda cosas que en el futuro me van a servir, pero que las esté disfrutando ya. Me parece que a la hora de enseñar hay un componente que está casi siempre en el rinconcito de la clase, porque nos ha parecido tradicionalmente que está reñido con el aprendizaje, que es el placer. El placer y la curiosidad y el deseo son los principales motivadores para el aprendizaje. Entonces yo creo que hace falta un compromiso también de la escuela con el presente de cada persona y que la gente vayamos felices a la escuela. Por supuesto tenemos todo el futuro por delante, por supuesto los niños y las niñas aprenden para el futuro, pero no solamente, también el presente cuenta. Por otra parte, como en casi todo, no hay que quedarse con la visualización de la película, sino que se debe reforzar trabajando los conceptos vistos, como por ejemplo, identificando las figuras geométricas que se encuentran en nuestro entorno. Ahora, tanto en las naturales como en las cosas creadas por el hombre, o aprovechando que es algo que se le puede llamar más la atención, analizando el papel de las matemáticas en los distintos juegos. Como por ejemplo tenemos acá la primera imagen, ¿no? Este cuadro tiene unas medidas y unos ángulos, así como en las figuras geométricas, como triángulos, rectángulos, círculos, cuadrados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene matemáticas en él. En la segunda imagen, este búho que marca la hora tiene números y figuras en él, como en círculos, óvalos, y también tiene unos ángulos y medidas. Así que también tiene matemáticas. En la tortuguita de madera que vemos acá, tiene matemáticas en su caparazón, que tiene formas y todas tienen sus medidas para que sean uniformes y su forma sea ovalada. Por lo tanto, también tiene matemáticas. La cuarta imagen que tenemos, este teclado tiene una forma rectangular y cada tecla está formada con las medidas para que sean del mismo tamaño de nuestros dedos. Ahora, cada una está en una posición que hace que todas puedan caber en un determinado espacio. Todas tienen medidas y por lo tanto son matemáticas. En la siguiente imagen vemos un vaso. Este vaso es un cilindro que está hecho para que quepa una cantidad determinada de agua y tiene el tamaño para que la persona pueda agarrarla con su mano y obviamente esas también son matemáticas. En la otra imagen vemos las escaleras, tienen las medidas para que puedan sostenerse y podamos nosotros subirlas sin hacer mucho esfuerzo. Así que son rectangulares, tienen cuadros, se utilizan para las matemáticas y para crear las escaleras. En la otra imagen observamos que esta caja tiene medidas y una cantidad de contenido que se mide con números. Así como en las imágenes que tiene, también son formas geométricas y todas estas son matemáticas. En la otra imagen vemos el control. El control de televisión tiene matemáticas en su forma, en los números y así que como las medidas para que el control también pueda quepar en nuestra mano. Por lo tanto, tiene matemáticas. En la otra imagen vemos un libro. Este libro tiene medidas de largo, ancho, alto, grueso, volumen, etc. Por lo tanto, este libro también está hecho todo de matemáticas. Finalmente vemos la calculadora. La calculadora es una de las principales herramientas para poder resolver ecuaciones matemáticas. Contiene números y una simbología matemática. Como conclusiones podemos ver que todo esto, incluso el video que hemos observado, contribuirá para poder fundamentar el interés por la materia y ayudarle así a poder comprender la mejor importancia de lo que son las matemáticas como elemento muy importante en nuestra vida diaria. En definitiva, que a pesar de que ser un corto de animación que tiene ya más de 5 décadas, el planteamiento y los contenidos están muy bien logrados y son muy válidos para cualquier generación. Y más aún siendo Donald un protagonista, un personaje que al paso del tiempo no ha pasado de la historia. Y así que nosotros, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, lo que va a pasar, está hecho por las matemáticas. Gracias.